importa que sepa usted lo de la fórmula, cómo se ocupa, porque más adelante, como me habían preguntado en el chat, o me lo habían preguntado acá en la clase, más adelante vamos a ver como que esto está relacionado con una cosa que se llama una parábola, ¿no? Pero eso todavía no, ¿ya? ¿Qué es una parábola y cómo se ve, etcétera? ¿Qué es esa cosa? Eso lo veremos después. Así que por ahora es como, en esencia, esto que ya vimos ayer. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es, bueno, les voy a poner un ejercicio de partida para empezar. Vamos a resolver este ejercicio y veremos qué ocurre entonces con esta ecuación cuadrática. A ver, déjeme buscarlo. Lo voy a escribir en palabras. La suma de dos números naturales consecutivos, perdón, la suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 313. ¿Cuáles son estos números? Esa es la pregunta. Ya, quiero que intenten hacer este ejercicio. Para empezar entonces la clase de hoy vamos a hacer esto. Como siempre, entonces le voy a dar unos minutitos para que lo intente hacer usted y enseguida lo comentamos. Veo que hay personas que ya lo están terminando. Em, Así que, bueno, me imagino que entiende lo que hay que hacer. Espero que se entienda lo que haya que hacer. La verdad es que no es tan difícil. Si tú dices que uno de los números naturales es x o n o la letra que quieras usar, la suma de sus dos enteros consecutivos, entonces los cuadrados debería ser así, ¿no? X cuadrado más x más 1 al cuadrado, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a 313. Entonces esto ya te plantea una ecuación de grado 2, ¿no es verdad? ¿Cierto? El planteamiento es una cosa, en matemáticas esto igual es importante, no me acuerdo si se lo he mencionado, se lo voy a volver a mencionar todas las veces que sea necesario. En matemáticas, mensaje importante del profesor. El resultado es lo menos importante, lo más importante es el desarrollo, porque lo más importante es cómo usted se enfrenta a un problema, ¿ya? Cómo usted piensa las cosas, eso es lo más importante. El resultado final es lo de menos. Entonces, bueno, dicho todo esto, ya. Ahora lo único que tiene que hacer usted es resolver esta ecuación, po, ¿no es verdad? Entonces, desarrolla el cuadrado, Necesario. cuadrado más 2x más 1, 313, ¿no es cierto? Juntamos la x, juntamos los números. Profe, Sí, dime. ¿por qué es x más 1?
Porque son enteros consecutivos. Consecutivo significa que uno está al ladito del otro, ¿no? Si uno es 12, el otro es 13. Si uno es 15, el otro es 16. Entonces es un número más uno. ¿Ya? También se le llama el sucesor. Tal vez he escuchado esa palabra. Profe, ¿y por ¿Sí? qué 2x? ¿Dónde, perdón? ¿Todo X qué cosa? La ecuación. Eh, ¿Esto de aquí que estoy subrayando? sí, ¿por qué da 2x? Porque eso es un cuadrado de binomio. Tienes X más uno al cuadrado. ¿Cómo se expande el cuadrado de binomio? Era el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Yo, profe, es que ahí Sí, puso dígame. 312 y es 313. Dame un segundo. En la Es última que le restó línea. el uno, Flo. El uno que estaba sumando. Ah, ya entendí. Ese. ¿Sí? Listo es. Ya. Sí, ya entendí. Ok. Claro, lo que dice, claro, es que cuando tú tienes una ecuación cuadrática, siempre, insisto, con esto voy a insistir, lo voy a poner en rojo, te tiene que quedar algo de este estilo. ¿Se da cuenta? Un número multiplicado por un x cuadrado, ¿no es verdad? Más un número multiplicado por x, más otro número que no multiplica a ninguna x, no el número solito. Siempre aparece de esta forma, x cuadrado más bx más c. Entonces, claro, en este caso, por eso agrupo todo lo que tenga x cuadrado, agrupo todo lo que tenga x y agrupo lo que no tenga ningún número, ¿no es verdad? Al final, claro, lo que hice fue tirar este 313 para allá, ¿sí? Para juntarlo con ese 1. Luego de que yo tengo esto, ahora usted puede ingeniárselas cómo resolver la ecuación cuadrática, ¿no? Tiene dos maneras, ¿se acuerda? Está la factorización y la fórmula, directamente ocupar la fórmula. Incluso para facilitar las cosas, podríamos todavía hacer un paso previo que es dividir todo por 2, ¿ya? De tal manera que quedan números más sencillos, va a quedar x cuadrado más x menos, bueno, 312 medio, no sé cuánto es eso, 156. Y entonces ahora puedo intentar factorizar estos números, o puedo, bueno, derechamente ocupar la fórmula. Menos b más menos b cuadrado más 4c. Menos 4c, perdón. Etcétera, ¿no? Si usted intenta ocupar la fórmula, entonces, vamos a hacer eso. ¿Por qué pasan esas cosas? Ya, los números, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Si intenta ocupar la fórmula, le va a quedar x igual a menos b, que es menos uno más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 156, partido por 2 por 1. ¿Cierto? Bueno, y si tú haces el cálculo de toda la cuestión que está ahí detrás, vas a llegar de hecho a dos números, porque el discriminante es positivo, de hecho. Por lo tanto, hay dos soluciones. ¿Cuáles son estas dos soluciones? Las soluciones son, como podrá haber hecho ya alguna persona ya desde ya, son el menos 13 y el 12. Ya, ahí están las dos posibilidades del X. Menos 13 y 12. ¿Eso está claro? ¿Se entiende? Profe, Sí, ¿cierto que en el enunciado decía que eran números naturales consecutivos? claro. Entonces, en los resultados da lo mismo el signo, porque si bien el No, número es consecutivo, tienen signos distintos, entonces la diferencia es harta. no, no da lo mismo el signo y esto hay que explicarlo. ¿Qué es esta X? De nuevo, ¿qué es esta X que estoy buscando yo? Esta X es el número que yo ando buscando,
de tal manera que la suma de su cuadrado con su consecutivo del cuadrado me daba 313, ¿no? Ese era el problema inicial. Este x, como te dice el enunciado, es un número natural. Por lo tanto, esta respuesta al tiro queda descartada. El menos 13 no es posible porque no es un número natural. ¿Ya? Es un entero, no un número natural. Los naturales son positivos, recuerde eso, ¿no? Entonces el menos 13 al tiro está descartado. Por lo tanto, la respuesta al ejercicio, ¿cuál es? Como ya se lo he planteado anteriormente, se lo vuelvo a repetir. Cuando usted le hace un problema de planteo, la respuesta final tiene que ser escrita en palabras. Entonces, la respuesta final la voy a escribir en palabras, ¿ya? Entonces, los números son 12 y 13. Fin. ¿Por qué 12 y 13? Porque encontré el número, ya encontré la respuesta que era 12, pero a mí me estaban preguntando por el número y su consecutivo además, entonces 12 y 13. Eso termina el ejercicio. Ese menos 13 que estaba ahí ya desapareció, ya no corre, no funciona y listo. Ya, pregunta entonces, ¿se entendió? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Claro para todos? Profe, Dígame. una cosa, ¿por qué no nos hizo hacerlo de un método muchísimo más fácil? Porque nos dijo que es 303, entonces es imposible de que sea, por ejemplo, el cuadrado de 15. Bastaba con Ya. hacer del 10 al 12 para darse cuenta que era de la suma de sus cuadrados era 12 y 13, y ya está. Sí, pero o sea, está bien, no hay problema, eso te va a funcionar, solo que es un poco a la tincada hacer eso. Sí, te va a funcionar de todas formas, ¿no? Está bien, no hay Lo que ningún pasa es que, problema. lo que pasa es que usted acaba de usar un método muchísimo más algebraico, pero para este problema específico, un método más aritmético era más sencillo. Yo lo pienso así. Sí, está bien, no hay ningún problema. Estoy de acuerdo. Sí, si te funciona, está bien. No hay problema. Ya, bien, eso era con respecto entonces a la ecuación cuadrática. Insisto, después más adelante vamos a volver a la ecuación cuadrática porque vamos a volver con otras cosas, cuando veamos la parábola, por ejemplo, y otras cositas más después. Entonces, por el momento solamente veremos eso, lo del discriminante, muy importante, ¿no? Y la fórmula, de hecho. Lo que tenemos que ver ahora, ya en nuestra clase de hoy, es respecto a otro contenido, que son las desigualdades. Y esto abre toda una gama de cosas nuevas con respecto a lo que hemos hecho. Hasta el momento solamente hemos hablado de igualdades, puras ecuaciones, ¿no? Ahora hay que ver otras cosas que se llaman inecuaciones. Involucran otra cosa que no es la igualdad, que se llama desigualdad, de hecho. Seguramente usted ya conoce estos símbolos, lo habrá visto en la vida. También está y está con el palito abajo, y está el mismo, pero con el palito abajo, ¿no? Algunos autores también ocupan esto ya, pero esto en general nosotros no lo vamos a ocupar, lo voy a dejar entre paréntesis. Las desigualdades, yo sé que me imagino que debes saber lo que significa, ¿no? Hay una forma muy formal de definir qué es una desigualdad, pero no lo vamos a hacer porque... ¿O sí lo hacen? Ah, no, sí se hace. Ya, está bien, ok. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, por qué el 1 es más pequeño que el 3? ¿Cómo sé eso? Porque está antes de la recta numérica. Ya, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué cree usted? ¿Cómo sé yo que el 1 es más chico que el 3? Por un tema de cantidades. ¿Cómo es eso un tema de cantidades? Como
Si se pasa como lo escrito, el 1 y el 3 a lo que es, a una cantidad de cualquier cosa, al final es más el 3. Ya, ok, comprendo. La Entiendo. distancia que tiene del cero. Sí, eso también estaba viendo en el chat, la distancia que tiene el cero. También eso también es válido. Ya, me gusta esa respuesta. Mire, ¿cómo se define esto? Hay una definición formal, que es muy sencilla. Decimos que un número es más chico que el otro, ¿ya? Decimos que A es menor que B, así se lee, ¿no es verdad? Menor, con ese símbolo así. A es menor que B, si la resta del B con el A es un número positivo. Esa es la definición. Ya lo vamos a definir así entonces. Decimos que un número es más chico que el otro si es que la resta de ellos dos, el segundo menos el primero, es un número positivo. Entonces efectivamente el 1 es menor que el 3 porque 3 menos 1 es positivo. Ya, y esa es la definición formal. Bueno, ahí usted ya debe saber que todas estas cosas son válidas, ¿no? Por ejemplo, que el 0 es menor que el 5, qué sé yo, que el 1 es menor o igual que el 1. ¿Qué más? El 6 es más grande que el -3, etcétera. ¿No? Los números como que uno los puede como asociar entre ellos, ¿no? ¿Se entiende eso que está escrito? El 1 es menor o igual que el 1. El 6 es mayor que el -3. Eso está claro para todos. Sí, profe. Ya, perfecto. Importante esta cuestión de acá, no es menor. Aquí hay dos posibilidades, ¿no? Menor o igual, ¿cierto? O es más chico o es igual. Te da como espacio para las dos posibilidades, pues menor o igual, mayor o igual. Ya. ¿Qué pasa cuando usted quiere resolver inecuaciones? Ya vamos a enfocarnos en eso en un momento, pero todavía no, porque tengo que definirle algo antes, una cosa anteriormente, que son los intervalos. Probablemente también lo he escuchado esto también. Los intervalos. Esto se define mediante la desigualdad, ¿ya? ¿Qué son los intervalos? Son conjuntos de números. Y tenemos distintas clases de intervalos. Tenemos el intervalo cerrado, que se anota así, ¿cierto? Con el corchete cuadrado hacia adentro. El intervalo cerrado. ¿Qué es el intervalo cerrado? Antes de hacerlo, antes de escribirle la definición formal. ¿Qué cree El usted que es? conjunto de números que está entre dos números. Eso, exactamente. ¿Cómo definimos este objeto? El intervalo del 1 al 3. ¿Qué es esto? 1, 2 y 3. Es más que eso en realidad. ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo podemos definir? Que son todos los números entre el 1 y el 3, incluyendo el 1 y el 3. Incluyendo el 1 y el 3, exactamente. ¿Cómo se nota eso matemáticamente? Formalmente se nota así, mire. Son todos los números reales que habitan entre el 1 y el 3, considerando los extremos. Por eso ocupo el menor o igual. Son todos los números que habitan entre el 1 y el 3. ¿Se da cuenta? Esa es la definición matemática que se ocupa para los intervalos. ¿Ya? Todos los números reales que están entre el 1 y el 3. Eso es lo que vamos a entender por un intervalo cerrado. Ahora, uno empieza también a jugar un poquito con los corchetes, si lo hago para afuera, lo hago para adentro, lo hago para afuera, una cosa así como para todas las posibilidades, ¿no? A lo que voy es que ahora yo puedo tener esto, por ejemplo, el 1, 3
y hago un corchete, uno de los corchetes hacia afuera, o los dos, o así. Ahí están las 4 posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre estas 4 opciones? La diferencia es si tomo o no tomo el extremo, ¿no? Eso es todo. ¿Ya? Entonces, en general, entre dos números, A y B, vamos a considerar estos 4 intervalos. Entre dos números A y B cualquiera, vamos a considerar al final estas 4 posibilidades. ¿Bien? Entonces, ¿qué son cada uno? Lo que le acabo de decir, son todos los números que habitan entre el A y el B. Sin embargo, depende si considero el A o no considero el A, considero el B o no considero el B, ¿no es verdad? En este caso, cuando los corchetes son así, cerrados hacia adentro, considero los dos extremos. En el segundo caso, por ejemplo, considero el extremo inferior, pero no el superior. Entonces pongo menor estricto que B. En el tercer caso, y así los voy rellenando, ¿vale? Son todos los números entre A y B. En este caso no considero el A, pero sí considero el B. Y en el último caso no considero de ninguno de los dos extremos. Entonces ambas desigualdades son estrictas ahora. ¿Ya? Ahí tienen los 4 tipos de intervalos posibles. Ahora de hecho hay más, pero bueno. ¿Eso se entiende? ¿Está claro lo que está escrito aquí en la pizarra? Dígame si no está claro. A ver si puedo ayudarlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre que esté B con el intervalo cerrado y B con el intervalo abierto? Muchísimas. Depende si tomas o no tomas un número, ¿ya? Si el B está con el corchete hacia adentro, es porque sí consideras ese número dentro del conjunto, el B. Si el B está con el corchete para afuera, es porque el B no está incluido en el conjunto. ¿Ya? La única diferencia entonces es si el B está o no está en este conjunto de este intervalo. ¿Ya? Perfecto. Vamos a trabajar Igual, estas cosas, cuando dime. estudié esto, habían intervalos que eran infinitos. Sí, sí, todo esto lo vamos a ir trabajando ahora en estas clases. Por el momento solamente se lo estoy presentando, pero en estas clases que vienen ahora vamos a seguir trabajando estas cosas, ¿no? Van a seguir apareciendo constantemente los intervalos porque son bien importantes. Y claro, como dice el compañero, efectivamente tú puedes colocar incluso algo más general todavía, que es, por ejemplo, esto, el intervalo que toma el A y llega al infinito positivo también. Profe, ¿Sí? ¿todos los infinitos son abiertos? Ah, ya, como onda no puedo hacer esto, esa es la pregunta, ¿no puedo cerrar el infinito ahí? Eso, sí. No, no se puede hacer eso, porque el infinito no es un número real. ¿Ya? Entonces, si Gracias. aparece un infinito, tiene que estar corchete para afuera. Ya, entonces también aparecen este tipo de intervalos. Muchas veces algunos matemáticos le llaman rayos, por si acaso. Están los intervalos y están los rayos. Bueno, no importa, en realidad eso es un término que no se ocupa tanto. Pero también van a aparecer este tipo de intervalos. ¿Ya? Entonces ahora a continuación le voy a mostrar unos ejemplos. Le voy a mostrar unos ejemplitos. Entonces, ¿qué es esto? Em, ejemplos. Este de aquí. ¿Ya qué es esto? Como usted puede intuir, no es más ni menos que esto considera todos los números que habitan entre el 1 y el 2, pero que no son ni el 1 ni el 2. Esto incluso se puede dibujar. A lo mejor usted lo ha visto ya de antes. ¿Cómo se dibuja esto? Tú dibujas la recta real, ubicas los números en cuestión, el 1 y el 2, y haces como una especie de rectángulo entre ellos, ¿no? Y ahora, para dejar en claro que no estoy incluyendo ni el 1 ni el 2, uno hace como un circulito vacío.
¿Ok? Algunas personas también, en vez de hacer ese circulito vacío arriba, lo hacen acá abajo, acá. Ya, pero es lo mismo en realidad. Solo para dejar en claro que no estoy incluyendo ni el 1 ni el 2. Y después como que también lo pueden achurar. Ya, eso significa el intervalo 1, 2 gráficamente, ¿no? ¿Qué sería, por ejemplo, ahora otro ejemplo? Este intervalo. El intervalo que llega del 2 al 2. ¿Qué es eso? Cerrado, Se pintan los puntitos. se pintan. Claro, pero fíjese que estoy partiendo del 2 y termino en el 2. ¿Qué es esto? Exactamente. Que la única solución que hay es el 2. Fíjese, este es el intervalo que comienza en el 2 y termina en el 2. ¿Qué sería esto entonces? ¿Este intervalo qué es? No es ni más ni menos que un puro número, es el 2. Eso es todo. No es un intervalo realmente, solo un número. Más ejemplos. Ejemplo número 3. Estoy llevando estos intervalos a los casos extremos para que usted se ponga en duda de lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si tengo ahora este intervalo? Del 1 al 1. ¿Qué es esto? Es un número. ¿Qué ¿Se cree la abre gente? entre los decimales? No, no puede ser, ¿no? Mire, lo que quiere decir este intervalo de nuevo, este intervalo son todos los números que están entre el 1 y el 1. ¿Cuáles son todos los números que hay entre el 1 y el 1? Ninguno. Ninguno. Lo voy a escribir. Por la definición formal, mire. La definición formal, de nuevo, ¿qué era lo que era? Son todos los números reales, tales que 1 es menor estricto que x es menor o igual que 1. ¿Ya? En este caso, repito, son todos los números que son mayores estrictos que 1 y menores o iguales que 1. Esto es imposible, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Porque lo que está escrito acá diría esto, 1 es menor estricto que 1, lo cual es falso. ¿Qué significa esto? Que en este conjunto no hay nada. Esto es vacío. Eso lo anotamos así en matemática al vacío, ¿ya? La letra griega phi. Este es el conjunto vacío, no tiene ningún elemento. No hay ningún número que viva entre el 1 y el 1, pero que cumpla esta desigualdad estricta por un lado. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Qué es este intervalo? Esto. ¿Qué cree usted? ¿Qué es ese intervalo ahora? Eso está mal, Ya. por el orden. ¿Qué cree la gente? ¿Qué sería esto? Lo que dice la I sí está malo porque el A siempre tiene que ser menor al B. Bueno, pero ¿qué ocurre entonces si el A es mayor? ¿Qué ocurriría en esta situación? Planteas ese caso. ¿Sería negativo, profe? ¿Es una duda? No. ¿Cómo es eso? ¿Cómo negativo? Es que por la definición, no sé, pensé que donde B, si es menor que A, es un positivo. Pensé que si era mayor podría ser un resultado negativo. Ah, ya entiendo. Sí, 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 eso está bien, ¿ah? Pero no me contesta la pregunta de todas formas. Sí, en todo caso está bien lo que dijiste, pero no me contesta la pregunta del todo. Bueno, ¿qué sería este intervalo? De nuevo,
ya que nos estamos quedando sin tiempo para antes de tomar este recreíto porque se va a acabar la sesión. Se lo voy a dejar aquí planteado. ¿Qué es esto? Son todos los números reales que cumplen con el 5 es menor o igual que el x y es menor o igual que 2. Esto es imposible, po. Esto es imposible porque el 5 no es menor o igual que el 2. Esto es falso. ¿Se da cuenta? El 5 no es menor o igual que el 2. Como eso es falso, este conjunto no tiene nada, es vacío. Igual que antes, ¿ya? Ese conjunto es vacío. En general, cuando el número que está a la izquierda es más grande que el que está a la derecha, ese conjunto es vacío, no va a tener nada. ¿Ok? Ya. Bueno, vamos a tomar una pausa entonces y continuamos en unos 5 minutitos. Y seguiremos con otra cosita.